La red a día de hoy se constituyó en mayo del 2009, tiene a 42 inversores ya registrados dentro de la plataforma. Hay inversores de la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos la suerte de tener aquí al director de la red de Business, a Pedro, con la que estamos trabajando muy estrechamente, y inversores de Madrid, que también han venido algunos que se han desplazado de Madrid, tenemos que agradecerle el esfuerzo, incluso algún inversor de Reino Unido dentro de la plataforma. Ahora mismo he registrado 75 proyectos, y uno de los datos que nos gusta resaltar, o a mí personalmente me gusta resaltar, es que 1 de cada 7 proyectos que exponen en el Foro 2 Capital consigue financiación a través de Business Angel. O sea que uno de vosotros tiene la posibilidad de, si se cumplen las estadísticas, de conseguir financiación. Aunque yo, habiendo visto los proyectos, creo que en este caso se puede mejorar esa estadística, ¿no? Bueno, doy paso y tenemos la suerte de poder contar aquí con unos ponentes de lujo, en este caso Ricard Garriga, que es licenciado en Comunicaciones, es miembro del comité entre Barcelona y Silicon Valley, comité de hermanamiento entre ambas ciudades, y es director de una empresa, Inude, que es la mayor red de emprendedores a nivel mundial, y que a través de competiciones, comentar, presentan proyectos a grandes empresas como puede ser Apple, IBM o Amazon. Doy paso a Ricard para que inaugure el foro y nada, desearos mucha buena suerte. El programa que tenemos planteado es la presentación de 5 proyectos en formato 5 minutos para exposición y 5 minutos de preguntas. Luego habrá un mini debate entre los ponentes que han venido de Silicon Valley, de Madrid y de Comunidad Valenciana, con el resto, un debate abierto, por supuesto, al resto de inversores de la sala, que valoramos mucho el feedback. Y luego habrá un networking, un área de networking patrocinada por Person Consulting, que ha sido una de las colaboradores de la red de inversores que ha contribuido en la formación de los emprendedores. Y bueno, sin entenderme más, doy paso a Ricard. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿me oís bien? Más o menos, ¿no? Perfecto. Yo, como ya sabéis, no me gusta estar sentado, sino que me voy a poner de pie. Os explico, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí por segunda vez, o sea, en un mes, o sea que estoy encantado de ver caras conocidas. Me hace especial ilusión ver cómo es el ecosistema aquí de Murcia, puesto que sí que me habían hablado, pero nunca lo había vivido de esta manera. Hace un mes sí que estuve aquí y sinceramente aluciné de la calidad de proyectos que hay. Yo vengo de Silicon Valley. Silicon Valley al final es esa burbuja que todo el mundo dice, ¿no?, que sale por la televisión y es muy guau, pero aquí en España no tenemos nada que envidiar. Y en Murcia, por lo que vi, a no ser que fueran empresas de mentira, que creo que no, me encantaron bastante. Os explico más o menos, veo varias caras nuevas, entiendo que las caras nuevas son inversores, más o menos. ¿Cuántos inversores de la sala hay? O gente que está relacionada en el mundo de la inversión, más o menos. Vale, perfecto, genial. Pues os voy a explicar desde el punto de vista de un emprendedor, me voy a poner delante mejor, desde el punto de vista de un emprendedor, cuáles son las diferencias a nivel de buscar financiación, tanto aquí como en Silicon Valley. Realmente conseguir dinero cuesta en todas partes. Por lo tanto, eso que dicen que me voy a San Francisco y consigo dinero, eso es mentira, pero vamos, como una catedral, muy mal. Aquí lo que estoy viendo es que en España últimamente se están gestionando bastantes fondos de inversión, bastantes aceleradoras, que parece que casi la regalan, ¿no? Hoy en día, que sea gratis dentro de una aceleradora. Capital riesgo, yo creo que está muy bien porque cada día podemos ver que el ecosistema está más cultivado. Emprendedores buenos hay, y muchos en España. Lógicamente, ideas tenemos todos y seguramente tenemos 300 ideas cada día, pero para mí siempre digo lo mismo, que la idea no tiene ningún tipo de valor, sino que el valor lo da a las personas que están detrás y su ejecución. Por lo tanto, el primer consejo, si yo puedo dar algún consejo a los inversores, es que inviertan en personas, no en proyectos. Eso es la base.
Al final, con el tema de Lean Startup, que todos utilizan Lean Startup, al final se va cambiando. Cuando hoy piensas una cosa y crees que es increíble, cambias a mañana y seguramente el mercado te habrá dicho que no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando. Por lo tanto, el pivotar, ¿no? el hacer estos cambios, tiene que ser personas que estén muy preparadas para el cambio, sobre todo con el mismo objetivo. Lo que no vale es intentar montar una empresa de un concesionario de coches y a la mañana siguiente un restaurante. Hombre, tampoco nos pasemos, ¿no? Siempre tiene que estar un poco en el mismo sector y con los mismos objetivos. Pero al fin y al cabo las personas son el punto básico y sobre todo la clave de empresas de alto potencial de crecimiento. Creo que aquí tenéis muy buenas ideas, muy buenos proyectos que facturan, que tienen números, por lo tanto, adelante los inversores, que os animo. Esto de ¿cuántos de vosotros habéis hecho alguna inversión? Aunque sea muy pequeñita, de los Business Angels. Entiendo que, vale, algunos salen, perfecto. La primera inversión da miedo, ¿verdad? Para los que no han hecho ninguna es complicado, ¿no? Porque al final seguramente tendréis muchísima experiencia en vuestro campo, pero en esto de las nuevas tecnologías o de empresas nuevas cuesta bastante. Es meterte en un mundo que seguramente no dominaréis 100%, porque la tecnología va cambiando radicalmente. Lo que os animo a hacer, y ahora parece que, como soy emprendedor, es gratis decirlo, ¿no? Que os tiréis a la piscina a evaluarlo todo. Yo personalmente no me considero un business angel ni muchísimo menos, pero sí que al final vas invirtiendo en pequeñitas, en lo que puedes, en pequeñitas empresas que realmente crees que van a hacer algo, ¿no? En un futuro. Y realmente la mayoría de ellas, os digo, por mucho que hable aquí, han fracasado y eso nos va a pasar a todos. La teoría dice que de cada 10 inversiones, eso se lo sabe todo el mundo, ¿no? 5 van a morir, 4 más o menos van a estar ahí y una teóricamente va a ser la exitosa. Esa exitosa que nos va a dar unos revenues o un cash out lo suficientemente grande como para amortiguar el gasto que hemos tenido anteriormente. Eso es la teoría. Hay inversores que tienen, bueno, unos ratios mucho mejores, hay inversores que los tienen peores, pero más o menos ya sería esto. Os explico un poco nuestra historia. Nuestra historia es, somos una empresa pequeña, una startup, 22 personas en San Francisco, típico, estamos en un garaje que tenemos sofás, tenemos la PlayStation, tenemos el ping pong, todo eso es verdad, realmente no lo tenemos de bonito para que vengan las visitas y hagan fotos, y lo tenemos de verdad porque pasamos tantas horas ahí que como mínimo tenemos que estar distraídos y tenemos que tener ganas de ir a trabajar. Fines de semana, bueno, supongo que los emprendedores de la sala ya sabéis perfectamente qué es eso, ¿no? Ser emprendedor está muy bien, pero no es fácil, muchísimo menos, y no es para todo el mundo. Hoy en día, que se ha puesto de moda lo que hablábamos antes de la televisión, estos programas de emprender, lo encuentro genial, y realmente hay que seguir eso. Pero bueno, hay que profesionalizarse, tanto el ser emprendedor como el ser inversor. No es tan fácil como se pinta, ¿no? Nuestra historia es que montamos la empresa hace unos cuantos años ya, conseguimos financiación y aquí vino el pequeño gran punto de diferencia, que la financiación la fuimos a buscar a gente que creíamos que nos podía aportar mucho valor. No solo valor financiero, porque al final un euro de aquí y un euro de allá es el mismo euro, pero si al final te da el euro el fundador de Google o te lo da, no sé, otra persona que no se ha dedicado a este sector, pues a lo mejor es ese euro, digamos, que te repercute diferente. Por lo tanto, la formación en Business Angels es muy importante, sobre todo para poder aportar no solo capital, sino experiencia. El capital, el smart money, ¿no? Que dicen que al final es pequeñas inversiones, pero que tengan mucho apoyo, sobre todo. En nuestro caso, tuvimos la suerte de tener inversores como Peter Thiel, Max Lebovic, la gente que montó PayPal en su día. Gracias a eso se nos abrieron muchísimas puertas, muchísimas. Entonces, cosa que de momento toquemos madera, pero de momento la cosa va bastante bien, tenemos beneficios, por lo tanto ya estamos en más expansión, ¿no? El buscar financiación, os explico como tengo bastante poco tiempo, creo que quedan pocos minutos, iré muy rápido en esto de Silicon Valley.
que seguramente ya muchos ya saben perfectamente que esto es de San Francisco, Silicon Valley, y me gustaría centrarme, ya que tenemos el público de hoy son inversores, me gustaría enseñar una fotografía muy clara, es un infográfico muy claro y muy básico de cómo funciona todas las inversiones a nivel global. Las inversiones en Murcia, en Kuala Lumpur o en Nueva York funcionan de la misma manera. Lo que pasa es que los ratios y retornos esperados son diferentes. Y son diferentes cuando, ahora me pongo el sombrero de inversor, tengo 10.000 euros en el banco y los quiero invertir. No tengo ni idea de inversión y el banco me da un 3%, si hoy en día me lo da, o sea, nada, o nada, exacto, menos. Y quiero meterlo en un proyecto de estos que me han dicho que son tecnológicos y que en un año se me va a añadir un 0. Si empezamos así, mal vamos directamente porque esto no funciona así. De una de cada 1000 funcionan así. O sea, el objetivo de invertir, en este caso, es aportar valor, pasarlo muy bien y sobre todo hacer crecer empresas. Con el objetivo sobre todo de jugar. Estáis jugando con dinero, la gran diferencia entre jugar a la ruleta con 10.000 euros y invertir es que en una estás aportando valor añadido a la sociedad y la otra no. ¿Vale? Eso ya es un poco la conciencia de cada uno, ¿eh? En este caso, en San Francisco existe mucho lo que se llama no sale la verdad en castellano, el retornar a la sociedad lo que algún día hace tiempo te dio. O sea, esas oportunidades que al final te da la vida, ahí la gente lo tiene muy metido en la cabeza de si algún día alguien creyó en mí cuando salí de la universidad, cuando pueda y sea mayor, voy a hacer lo mismo con las personas que puedan. Entonces, un poco este sentido de retorno. Por eso, Bill Gates, famoso Bill Gates, monta la fundación esta Belinda y Bill Gates, ¿no? Algo así, creo que es, que invierte sobre todo en proyectos sociales, en proyectos que hacen el bien al mundo, entre muchas comillas. Y al final está retornando este dinero. Cada uno en nuestra pequeñita escala lo hacemos. En nuestro caso, todos los emprendedores que sabemos lo complicado que es tirar adelante empresas y lo satisfactorio, sobre todo, porque si no nos meteríamos, invertimos lo que podemos, incluso en proyectos Kickstarter. O sea, da igual. Si un amigo, un referente, un conocido hace un producto que realmente crees que vale la pena, como mínimo le compras el producto por Kickstarter. Al final Kickstarter son las plataformas, o Indiegogo, igual, las plataformas estas de crowdfunding que hay, que es que al final son tiendas, la realidad es que son tiendas virtuales que están muy bien con productos que aún no han salido al mercado, ¿no? Por lo tanto, te dan la oportunidad de apostar a fondo perdido directamente con empresas que crees que te están aportando un producto bastante bueno. Por lo tanto, os incito a, en la medida que podáis, tanto emprendedores como inversores, invertir lo que podáis, tanto en tiempo como si podéis en dinero, pues genial, en las empresas que tenéis alrededor para crear este ecosistema bastante fuerte. Al final, San Francisco es una ciudad donde lidera la bondad de la gente. O sea, gente con mentalidad mala no hay. Eso no hay. Por eso es un ecosistema tan cerrado que si hay alguna persona que va a hacer el pelotazo mal, ¿no? Como aquí ponemos el caso de los banqueros, ¿no? Por decirlo así, ahí el sistema los expulsa pero al minuto cero. Y esas personas ya nunca más pueden entrar. Por lo tanto, es un ecosistema que realmente incita, digamos, a la bondad y sobre todo a ir para adelante. Lo que se ve desde ahí es que el mundo es muy grande. Y si al final, si nos tenemos que hacer la competencia entre empresas que estamos al lado relativamente, entre ciudades del mismo país, mal vamos. Por lo tanto, ¿por qué no nos unimos y vamos a atacar el mundo? Es pensar, thinking big, ¿no? Pensar súper grande, sobre todo. Os pongo, bueno, os explico, San Francisco, Costa California, esto ya me lo salto. San Francisco es una ciudad con mucho sol, con mucho de todo. Para los canadienses alucinan el tiempo, en España lo tenemos muchísimo mejor. Hay que decir de la comida, que no tienen ni idea de comer los americanos. Esta es la típica fotografía de Silicon Valley. Voy a ir muy rápido de esto. Silicon Valley, San Francisco está arriba de todo, en la punta. Como podéis ver, está aquí arriba. Todo esto es un polígono industrial. Silicon Valley es un polígono industrial, tal cual, donde en vez de ver empresas desconocidas que no nos suenan, pues aquí podéis ver, mira, pues HP está aquí, está Facebook, está Google, está Amazon, está todas las grandes, está Microsoft, todas las empresas grandes.
lo que eso genera es un ecosistema de personas que todo el mundo piensa y trabaja en cosas similares, por lo tanto en tecnología. Lo que más me sorprendió a nivel tecnológico, yo soy ingeniero de estudios, pero digamos que fui friki en mi pasado, ahora soy más business que otra cosa. Lo que me chocó bastante es que dije, wow, aquí si no eres ingeniero, es que ¿qué haces en Silicon Valley? ¿No? O sea, es lo primero que te puede venir a la cabeza. Y eso es mentira total. Todos los fundadores y los CEOs, los directores generales de las empresas, la mayoría son o filósofos, o de letras, o empresariales, o carreras que no tienen nada que ver. Y es lo que me sorprendió mucho. Digo, ¿y tú cómo has llegado al punto tecnológico tan bueno? Y dice, a mí la tecnología me da igual. Yo tengo este problema, y en este problema, ¿cómo lo soluciono? Pues casualmente hay una tecnología, una caja negra que la pones ahí y te lo soluciona. Y luego ya se espabilan ellos a buscar las personas que pueden liderar la tecnología. Por lo tanto, la barrera tecnológica, que no nos asuste, porque eso si no entendemos de bits y átomos o moléculas, no pasa nada. Si el producto realmente va focalizado a solventar un problema que tiene muchísima gente y utiliza tecnología, es mucho mejor. La tecnología al final lo que hace es que ser escalable y poder llegar a todos los mercados de forma mucho más rápida. Si al final fabricamos cosas tangibles, será un poco más complicado llegar a todo el mundo. Pero al final, si es tecnología, pues se expande. Cuando digo cosas tangibles, hoy en día con las impresoras 3D, esto en 2 días ya no va a ser un problema. Por lo tanto, impresoras 3D, tengo un amigo que montó una empresa, montó un Kickstarter de estos y consiguió $1,5 millones. O sea, bueno, increíble. ¿Por qué? Porque el producto es buenísimo y es un vídeo muy chulo. O sea, los emprendedores, Kickstarter también es una opción. ¿Cómo empezó todo? ¿No? Yo creo que no hay que copiar nunca Silicon Valley, porque eso está ahí y está muy bien, hay que entenderlo y sobre todo entenderlo para aplicar realidades en nuestros sistemas locales, ¿no? Si ahora queremos invertir en empresas tecnológicas aquí, yo creo que no. O sea, no tenemos un ecosistema 100% con tanta experiencia como ellos. Por lo tanto, tenemos que coger los mejores detalles y hacer un mix para que esto cuaje. La historia es que en los años 50 el gobierno americano tuvo la gran idea de invertir bastantes miles de dólares, por no decir millones, en las universidades. Pero no la universidad tal y como la conocemos, sino en los centros de transferencia tecnológica, que hoy en día ya conocemos todos. Son entidades que están justo al lado de la universidad, pero que están mucho más cerca de la empresa. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que son este encaje entre la universidad y la empresa. Pusieron bastante dinero, uno de los famosos es el SRI, el Stanford Research Institute, que lo que hace es que los mejores doctores y los mejores gente de R&D los metieron a trabajar ahí con muchísimo dinero y dijeron, vamos a crear proyectos. Pero ¿quién decía que vamos a crear proyectos? La Armada. Eso en Estados Unidos es un poco diferente. Es que la Armada tiene muchísima tecnología, que casualmente sacaron mucha tecnología que le dejaron en un cajón y luego de ese cajón alguien, ellos mismos, intentaron aplicar esa misma tecnología que no sabían para qué servía para el mundo real. Aquí salió junto con IDEO el ratón, el mouse que utilizamos todos, pues salió de aquí junto con IDEO, otra empresa. El microondas salió de aquí. Las pequeñas antenitas de los aviones que paran los rayos salió de aquí. Por lo tanto, hay muchísima tecnología que se quedó obsoleta y supieron adaptarla al mercado. Rápido. En los años 40, Silicon Valley, el PIB era agricultura. Imaginaros dónde están ahora, ¿no? Agricultura, como hemos comentado, la Armada. Después de la Armada, de esta tecnología del transistor, ¿no? Más puro y duro, al salir del transistor toda la electrónica sufrió una revolución increíble, pasaron al hardware, del hardware pasaron a los PCs, ¿vale? Aquí ya empezamos a ver empresas que ya a todos nos suenan. Claro, estas empresas eran empresas de hardware, ¿no? Hardware pesado, montar una empresa de hardware hoy en día que quiera hacer la competencia de estas no es tan trivial. Siguiente, con el hardware salió Internet. Luego, gracias a Cisco, que Cisco, el nombre viene de San Francisco, y puedes ver que luego es el puente, o sea, mucha innovación mental, tampoco no. De aquí,
gracias a Internet empezó a salir muchísima información que alguien la tenía que ordenar, fueron ellos, fue el Yahoo. Y luego las redes sociales. De las redes sociales, pues al final, bueno, hoy en día pues ya sabemos todo. Después de las redes sociales empezamos a tener, bueno, Zynga y Foursquare no van de todo bien, pero bueno, empezaron a tener empresas que siempre se apalancan en la etapa anterior. El punto clave de esta gráfica, que quiero que os quedéis con ello, es que al llegar al éxito de estas empresas, cuando montar una empresa de hardware, montar HP, yo no sé qué debería costar, pero años, mucho talento y muchísimo dinero para invertir en temas tangibles, ¿no? Fungibles. Luego ya, montar un Google, seguramente el éxito temporalmente lo puede llegar a conseguir en un tiempo menor, porque no tienes que tener fábricas que te produzcan ordenadores, etc. Más o menos, ¿no? Luego, y sobre todo es más fácil. Luego montas un Facebook, que al final Facebook se apalanca en todos los servidores que hay, por lo tanto el hardware queda a una parte y cada vez se utiliza más ese hardware existente que se aplica software. Lo que te hace es reducir los costes de manera drástica y el tiempo, digamos, de salida a bolsa de Facebook casi es récord, ¿no? Que al final, con esa valoración, por lo tanto el tiempo disminuye. Y hoy en día ya las aplicaciones y todas las empresas, las fast company que se llaman, cada vez requieren menos dinero y el éxito se consigue en menos tiempo. Lo que hace es que eso está muy bien, pero todo el mundo ya puede crear este tipo de empresas, ¿no? Por lo tanto es que hay mucha más competencia, por lo tanto es mucho más complicado tener el éxito. El siguiente boom, ¿cuál será? No sé si biotech o cleantech, no lo sé, eso está por definir. Ecosistema, pues paso muy rápido. Un ecosistema para que funcione, que tiene que tener, pues en el centro tiene que estar la empresa, tiene que tener cultura emprendedora, sobre todo. O sea, los chavales de la universidad no puede ser que todos se van a trabajar al gobierno, o sea, eso no es una mentalidad, sino que una parte del gobierno, una parte de grandes corporaciones y otros emprendedores. O sea, tiene que ser un mix. No todo el mundo tiene que ser emprendedor, ni mucho menos, porque si no estaríamos creando un país de autónomos, que yo creo que España ya es un país bastante autónomo y no puede ser. Tiene que haber un mercado para absorber esta tecnología, porque si no hay clientes a los que ir, pues apaga y vámonos. Tenemos que tener un sector, sobre todo, de corporaciones, de otras empresas. Por ejemplo, el TEIM es un caso muy importante. Aquí un emprendedor que venga solo, si no conoce este ecosistema, seguramente no va a dejar la empresa, ¿no? Va a dejar la idea, pero llega aquí, ¿qué pasa? Que hay otros locos, ¿no? Como ellos, ¿no? Me incluyo, entre los locos. Por lo tanto, es mucho más fácil tener este ecosistema. Tiene que haber inversores, parte muy importante. Tiene que haber talento, pero si no hay talento hoy en día no hay la mano de obra que se consideraba antiguamente. Infraestructuras. Infraestructuras, no solo hablo desde aviones, internet, trenes, etc. Por lo tanto, todo lo que se cree aquí tiene que salir fuera de alguna manera. Si se crea hardware, autopistas, trenes, aviones, si se crea software o se crea intangible, internet. Está clarísimo. Esto lo paso, que muchos de vosotros ya lo conocéis. Esto es un caso, un ejemplo que os digo que si la gente quiere ir a San Francisco puede ir a esta casa. Esta casa, encontrar piso en San Francisco es muy complicado, o sea, aparte de carísimo. Y estos son detectar una oportunidad de negocio, que es una tontería, ¿no? Que al final dices, yo soy un emprendedor, voy a San Francisco, no puedo encontrar casa porque la oferta y la demanda está muy loca, ¿no? Por lo tanto, cuando te enteras que hay un Open Day, vas a ver un piso y hay una cola de gente esperando a recoger, digamos, las llaves del piso. Eso es una locura. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron unas mansiones, típicas mansiones americanas, con la piscina, a lo Príncipe de Bel-Air, no sé si lo veíais, pero más o menos. Y como tienen muchas habitaciones, empezaron a meter literas para alquilarla a emprendedores. Por lo tanto, aquí, si vais a startupemasi.com, hay muchas más, podéis aplicar, tenéis que meter vuestro plan de negocio y ellos determinan si podéis entrar en la casa o no. Tipo Gran Hermano, un poco, pero está bastante divertido, porque cuando entras ya conoces a 13, 15, 20 emprendedores como tú, de todas partes del mundo, que tienen, digamos, un nivel mínimo como para poder hacer el network. Por lo tanto,
ejemplo, el día cero que aterrizas al avión, ya estás ultra conectado a Silicon Valley. Es una oportunidad de negocio de unos españoles incluso. En el ecosistema es muy importante el talento de donde sale de las universidades. Aquí también tenemos muy buenas universidades, escuelas de negocio, ahí las típicas, Stanford y Berkeley. Os digo que se puede hacer competencia, otra necesidad de mercado. Stanford y Berkeley son, aparte de carísimas, porque no os cuento ni lo que valen, sacan muchos genios, pero realmente solo hay esas dos opciones buenas. Entonces, en un mercado tan trillado como las universidades o tan maduro, entrar sería prácticamente imposible. Pues no. Ha habido una cosa que se llama Singularity University, que es una universidad que va de la teoría, de la práctica a la práctica, en vez de ir de la teoría a la práctica. Lo que hacen es que el board de directors de esta universidad son los fundadores de Google, los de Nokia, los de Autodesk, los de la NASA, por lo tanto es gente de muy alto nivel que son ellos mismos quienes dan las clases. Entonces, claro, entrar aquí es como entrar en la élite, ¿no? Stanford y Berkeley están ultra enfadados con ellos porque les están quitando mucha cuota de mercado. Por lo tanto, os doy ejemplos para que veáis que realmente en mercados que están muy maduros también se puede innovar, en este caso. Tiene una lista de espera, pero increíble. Y barato, os digo que no es. Bueno, pasamos muy rápido. Esta, por ejemplo, seguramente habréis oído que en Silicon Valley hay una calle física que se llama Sand Hill Road, que es esta de aquí, que la llaman la Venture Capital Road, que es una calle donde hay las mansiones de los capital riesgo. O sea, tú vas andando y ves a Sequoia, a Glenn Perkins, a Axel, a todos los grandes inversores que están ahí. Lógicamente, los emprendedores no se les ocurre plantarse la puerta y picar. No sería muy lícito, ¿no? Pero como mínimo están muy visualizados ahí. Ejemplos de empresa, pues ya veis que hay de todo. Os he comentado que la gente cuando va a trabajar se lo quiere pasar bien, porque ir a trabajar aburrido en un cubículo que miras a la pared, yo creo que a nadie nos gusta, ¿no? Pues a mí me toca a las 7 de la tarde y todo el mundo estamos pensando en irnos. Por lo tanto hay que crear esos ecosistemas laborales que realmente la gente tenga ganas de ir y esté súper motivado por lo que hace. El dinero, lo digo, el dinero no lo es todo, muchísimo menos. Es un porcentaje de, si pudiéramos extrapolar una ecuación, el dinero sí que es importante, porque todo el mundo tiene que comer y tiene que pagar hipotecas o lo que sea, pero es una parte poco relevante de todo el cúmulo de cosas que tenemos que nos motivan en el día a día. Por eso los emprendedores, incluyo, somos tan motivados en todo lo que hacemos porque realmente creemos en el proyecto. Y realmente, delante de emprendedores no hay proyecto que se resista. En el caso de Facebook o todos los grandes, al final es R que R, cabezones, como digo yo, y al final consiguen sus objetivos. Podéis ver, esto es la nueva sede de Apple, es una locura de sede, en Google tienen tobogán, en YouTube también, no sé si tendríais que tener un tobogán también en nuestro país, pero ahora estudiarlo. Esto es nuestra empresa, que hacemos bastantes fiestas, o sea que al final nos gusta pasarlo bien también. Estos son los vecinos que teníamos hasta hace relativamente poco, que lo conté el otro día que Instagram, todo el mundo tiene Instagram aquí, o conoce, ¿no? Estamos enganchados todo el día en Instagram. Al final es Kevin, que Kevin era el chaval que teníamos al lado de la oficina, en 2 puertas más allá, que íbamos a desayunar cada día juntos, y que la empresa más o menos empezamos al mismo tiempo. Eran 15 cuando les compraron por $1 billón. O sea, 15 personas, $1 billón. $1 billón con B. Yo no lo entiendo. Y él tampoco, pero están ahí súper encantados. Esta es una empresa española que va como un tiro. O sea, si la queréis seguir, Charbus, esta va, pero bueno. Charbus es un marketplace que lo que hace es un hacen marketing cruzado para juegos en aplicaciones móviles. Cuando estamos jugando con el iPhone al Angry Birds, el juego, te aparecen unas recomendaciones de otros juegos. Pues ahí, detrás de la mayoría de ellos está esta empresa, que está fundada por unos chavales españoles, por una pareja de españoles, ahora tienen 28 creo,
Sí, 28 son 80 y pico personas y levantaron primero 2 millones de financiación y luego 19 millones del mejor venture capital de Estados Unidos, que es Sequoia. O sea que están fichando a 2 personas de media a la semana. Es una locura, es lo bien que van. Y no vale una empresa de los amigos. Os pongo esta. Esta es la típica gráfica que esperamos que, para entender cómo funciona una startup, y esto es lo más básico. Necesidades de capital y tiempo, ya veis que es muy fácil. Empezamos aquí, empezamos con una idea, empezamos bootstrapping. Bootstrapping es la palabrota en inglés, que queda mejor para decir que te lo pones tú de tu bolsillo, todo lo que puedes y más, ¿no? Entonces, hasta que llegas a un prototipo. Cuando llegas a un prototipo ya tienes alguna cosa tangible. Esta cosa tangible que tiene fallos y que seguramente el mercado no le acaba de gustar, pero como mínimo ya tienes algo que enseñar, ¿no? Físico o tangible. A partir de aquí, pues intentas ir a la ronda de inversión. Esta ronda de inversión, el objetivo es incluso llegar hasta este punto o incluso hasta este punto para que financieramente te permita sacar un producto real al mercado. Una vez sacas un producto real al mercado, que has gastado X, ¿no? Venture capital, que aquí es lo que todos necesitan, y a partir de aquí empieza el momento de la verdad. Hasta aquí de momento no es verdad. Aquí es el momento de la verdad que tienes que ir al mercado a vender y a vender exponencialmente a todo el mundo, si puede ser. Entonces a partir de aquí, esta es la teoría que se va recuperando la inversión, el dinero, break-even, típico, y a partir de aquí, pues, como más grados tenga esta gráfica, pues muchísimo mejor. Y ahora os voy a enseñar muy rápido, no sé si me quedan algunos minutitos, ¿sí? Yo digo, vale. Esto es cómo funciona, que la mayoría de vosotros ya sabéis cómo funciona el capital riesgo y las inversiones. Luego os pongo una presentación que hay mucha más información en ella, pero esto es la base de todo. También capital y tiempo. El objetivo es, empezamos con una idea, bootstrapping, las 3 Fs, Family, Friends and Fools, todo el mundo que puedes engañar, te da los 3.000 euros para empezar la ASL o los 10.000, lo que sea. Empezamos con la ronda de financiación, Business Angels, de los Business Angels pasas al capital riesgo. Ahora se ha puesto mucho de moda que iría más o menos aquí las aceleradoras, ¿vale? Más o menos serían unos 20.000 euros aprox. Empezamos con Venture Capital de serie A, que se le llama. Este Venture Capital invierte aquí en España es entre $500.000 y 5, ponle más o menos. Esto es un poco a grosso modo. Es la primera inversión que tienes grande a nivel de un capital riesgo. Luego, si hay o no, sacas una serie B entre 5 y 20 millones más o menos. Luego, si la empresa lo requiere, la serie C, etcétera, vas haciendo hasta llegar al objetivo de M&A o IPO. M&A es que te compre alguien el 5% de las participaciones, o IPO, que salga a la bolsa. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. O sea, cada día pasa, cada día hay empresas que salen a la bolsa. Últimamente está más complicado, pero empresas que se compran, no hace falta que te compren por $1 billón. O sea, hay empresas que te compran por 50, por 100, 300, cada semana hay bastantes. Por lo tanto, no es un sueño muy raro. Empresas españolas hay en las listas. Si miráis el crunchbase.com, ahí digamos que es como la Biblia de los emprendedores, que ahí salen todos los movimientos de compra-venta de empresas que hay, qué inversores invierten, ya lo podéis ver. Entonces os paso os cambio de presentación y si tenéis dudas y preguntas, por favor, estoy aquí por eso. Vale, empezamos. Yo creo que sí, lo vamos moviendo más o menos. Este infográfico me gusta mucho presentarlo porque es muy fácil y es fácil de entender y aquí explica todo cómo funciona la inversión.
Hay muchos inversores que invierten los 10.000, 50.000, 100.000 euros o dólares y esperan obtener ese retorno por las revenues de la empresa, por las ventas de la empresa. Eso es un modelo, no es lo normal, porque realmente no es lo normal, pero es un modelo a seguir como otros. No sé el porcentaje más o menos de gente que hace este modelo con otro, pero normalmente eso no se hace. Lo que se hace es que el cash out, que se llama, es cuando, si tú pones 10.000, 100.000, 500.000, el cash out es cuando te llevas ese dinero más las ganancias que has sacado. Eso se hace idealmente cuando sale a bolsa o alguien la compra. Eso se hace idealmente así. Claro, ahora me diréis, en España salir a bolsa es complicado. Sí, es muy complicado y os animo a no salir incluso al mercado alternativo de bursátil que hay aquí, también, os vais al Lane de Londres o al Nasdaq directamente. Pero que os compre es muy complicado, pero es factible. Es factible. Si aquí no hay compradores, las empresas fuera, directamente a Kuala Lumpur, a donde sea, a San Francisco, Nueva York, donde esté el posible comprador. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es? Empezamos, tenemos una idea. Normalmente es un emprendedor que tiene la idea, una idea muy inicial. Perfecto, tengo la idea y tengo el 100% de la idea, que es el fundador. Siguiente punto, ¿qué es? Ostras, he conocido a alguien en un evento de networking, o un amigo, o quien sea, que le he explicado la idea y se ha vuelto aún más loco que yo porque quiere entrar como socio. Perfecto. Ahora ya somos dos personas trabajando en la idea. De momento aquí no tenemos nada. Tenemos el 50 y el 50. ¿No? Como somos amigos o seguramente lo seremos, nos casamos y damos el 50. Luego decimos, oye, tenemos que montar un poco la estructura legal, ¿no? Una SL o algo parecido. Por lo tanto aquí, para la SL necesitamos algo de financiación, lo tenemos que hacer un poco en serio ya, ponemos las pilas y empezamos. ¿A quién engañamos? Pues engañamos aquí pone al tío, ¿no? Pues yo llamo a mi tío, oye tío, que tengo una idea y como somos así de majos, pues nos da algo de dinero. En este caso el tío nos ha dado, según pone aquí, 15.000 dólares. ¿Vale? Y un poco rico, perfecto, nos da 15.000 dólares, perfecto. Y entonces como el tío no sea muy exigente, pero como nos ve tan ilusionados, nos dice, oye, perfecto, me queda un porcentaje, decidme vosotros qué porcentaje, le decimos un 5%, y aquí empieza el juego de verdad. A partir de aquí es cuando empieza todo el siguiente. Montamos la SL y empezamos a montarla ya pensando en un futuro. En este futuro, ¿qué decimos? Si el 5 le damos al tío, que esta persona aquí, con este dinero ya nos podemos permitir venir al CEIM, por ejemplo, ya tenemos una casa con unas mesas y ya parece una empresa de verdad, y empezamos. En empezar, esta parte que la comenté el otro día es el option pool. Esto se hace y os animo a hacerlo todos, y a los inversores, en las empresas que entréis, decirlo, o conmigo proponerlo. ¿Qué es esto? Esto es, como las startups normalmente no tienen dinero para, desde un momento inicial, conseguir $1 millón con una idea es prácticamente imposible. Pues dejamos este pool para posibles futuros trabajadores que queramos tenerlos motivados. ¿Qué quiere decir? Es que tú cuando vas al mercado y sois dos y mi tío, ¿no? Somos dos y mi tío. Oye, queremos al mejor programador. Te va a decir, vale, pues cobro 50.000. Y dices, ya, 50.000, si en la caja tengo 15, no puedo pagarte. Pero, ¿qué te parece meterte en la empresa? De momento no te podemos pagar o te podemos pagar un sueldo de 1.000 euros o 500 al mes, pero te damos participación. ¿Vale? Esa participación al principio a lo mejor da miedo. Si no tenemos este pool ya formalizado, tendríamos que ir al notario y decir, oye, que este chico que acabamos de conocer, que se ve que va a trabajar muy bien, no lo sabemos, dale un 1% a la empresa. Esto sería un poco complicado. Pues si tenemos 10 trabajadores y 10 veces al notario, va a ser que no. Nos vamos a dejar más dinero en el notario contento, pero no va a ser un poco la mejor estrategia. Por lo tanto, se deja este pool, que es un 20% a... Esto tiene un nombre legal que no sé cuál es, en Estados Unidos es option pool, tal cual. Entonces metes ese 20% ahí y firmas un contrato directamente, esto con vuestro abogado, a través del CEIM os lo pueden decir. Firmas un contrato con todas aquellas personas, nuevos trabajadores que van entrando y realmente creéis que son buenos, ¿no? Luego ya veremos cómo se hace, le dais un porcentaje de este pool. Normalmente
Si vais a AngelList, seguramente todos estáis ya en AngelList, podéis ver las ofertas laborales, el sueldo que te dan y el porcentaje que te dan. O sea, todo esto es visible, para tener una idea. Si la empresa es muy inicial, será un porcentaje un poco elevado, sobre todo depende de la responsabilidad, ¿no? Si al final son programadores muy buenos o son gente de marketing o son gente, digamos, del equipo, normalmente serán entre un 0,1 0,5% más o menos de la empresa. Eso al final, un 0,5 de nada es nada, un 0,5 de mucho es muchísimo. Un 0,5 de Google, que me gustaría tenerlo aquí, ¿no? Por lo tanto, aunque el porcentaje sea muy pequeño, esto es un cambio radical en la gente que trabaja. Porque realmente cuando la empresa seáis 10, en este caso, aparte de los inversores, tendrás a 10 personas que se sienten suya la empresa, ¿no? 10 team founders se llaman en inglés. No son fundadores, pero son equipo fundador. Entonces tienen como mucha más motivación. Esto lo recomiendo 100%. En España cada día está mucho más, se está practicando esto, porque la gente ya empieza a entender que las startups no pueden pagar ese dinero, por lo tanto es renuncio al sueldo durante un tiempo y luego me das un porcentaje muy pequeño. Más detalles de esto es, imaginaros que dar un 0,1 a una persona que acabas de conocer no es bueno, ¿no? No es, primero demuéstrame que vales y luego ya veremos. Lo que se hace es que se determinan unos clips. Unos clips son unos, ¿cómo se llama en castellano? Un precipicio. Que es lo que se llama, lo que se dice aquí es que te doy el 0,5% de la empresa, de este pool, se llaman las stock options, que son opciones, que realmente no son participaciones, son opciones a participaciones, que lo que hace es que si te vas el primer año, o los primeros 6 meses, o te echamos, no tienes nada de participación. A partir del primer año, o de los primeros 6 meses, te damos un 25% de tus opciones. Si te quedas 2 años, el 50%. Si te quedas 3 años, el 100%. Más que nada para motivar que la gente se quede. Esto en todas las empresas grandes tecnológicas se hace, en todo. ¿Por qué? Porque cuando un campo de Google recibe una oferta de Apple, pues dice, ostras, es que si me quedo un año más en Google, voy a cobrar todo el paquete de acciones, de participaciones que tengo. Por lo tanto, te digo que no, aunque le ofrezcan mucho más dinero. Entonces es un poco una variable para, sobre todo, el robar talento. Aquí cada día se está haciendo más, en San Francisco el robar talento es una locura. O sea, la gente entra y sale de las empresas, pero vamos, muy rápido, muy rápido. Aquí existe los, creo que son 30 o 20 y pico días por año trabajados y te echan, ahí es un 0, te lo digo por mail y a la mañana siguiente ya lo vemos. Entonces, pues, es un poco difícil. Por lo tanto, tenemos esta opción, estamos aquí, hemos introducido el pool al tío. Y lógicamente, como tenemos esto, nosotros los fundadores nos diluimos en la misma proporción. Siguiente. Vamos aquí. Venimos al foro. Somos una de las empresas que se presenta ahora y normalmente las empresas que se van a presentar estaréis más maduras o menos, más o menos, pero ahora queréis incorporar un business angel, un ángel que pone aquí. Este business angel le vas a decir, mira, necesitamos en este caso, $200.000, pone aquí, y damos un 16,7% de la empresa. Perfecto. Más o menos, estos son números que los cogéis de acuerdo, pero más o menos es lo que entre un 10 y un 20 más o menos de la empresa ya es lo suyo, depende de la etapa de la evaluación. Entonces, a partir de aquí entra una persona, si entra un angel por un 16,7 por 200.000, la evaluación post-money, después de poner el dinero, será, en este caso, pone aquí de 1 millón de valoración. Todo el mundo se diluye a partes iguales, a no ser que haya derechos de, es igual, tracalón, etc. Eso ya, si tenéis dudas luego lo podemos comentar, pero eso es mucho más concreto. Entonces todo el mundo se diluye a partes iguales. Por lo tanto, del fundador recordamos que era el gris, ¿no? Del día 0 que tenía el 100% de una idea, aquí pasó al 50, aquí el 37,5 y aquí el 31 los 2. Lógicamente te vas diluyendo en porcentaje, pero el valor se supone que es mucho más grande. A partir de aquí, y aquí está el angel, vamos a un capital riesgo, que son estos señores ya. Estos sí, ¿no? Sí, exacto, estos. Bueno, vamos al capital riesgo.
profesionales. Un capital riesgo, al final, la estructura que tiene es, este capital riesgo va a los LPs, que se le llaman, a los Limited Partners, que se llaman, que son bolsas de dinero muy grandes que vienen de fondos de pensiones, de bancos, de gente que se dedica a invertir en diversas cosas. Entonces, un porcentaje seguramente muchos tenéis algún fondo de pensión, ese dinero, ¿dónde va? Una parte muy pequeñita, pero que cada día es más grande, se va a capital riesgo. Que capital riesgo es un poco como las inversiones más locas, que seguramente algunas tengan éxito, pero muchas no tengan éxito, por lo tanto tienen que invertir en muchas empresas. Entonces, a partir de aquí, el capital riesgo entra, ellos tienen que determinar en unos, más o menos, les digo teorías, en unos 4 o 5 años tienen que devolver un 20% de lo que han dado y ellos tienen derecho a coger del fondo un 2% de la gestión. Más o menos cada país tiene lo suyo, los números son diferentes, pero más o menos es eso. Entonces aquí, otra vez, conseguimos una inversión del 33%, ahora no sé cuánto da, creo que eran 2 millones o 5, y a partir de aquí todo el mundo se va diluyendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el pastel cada vez es más grande. Todo esto se va haciendo así hasta que llega al punto. Voy muy rápido, si queréis que me pare o algo, me lo decís. Y hasta que llega aquí, que en este caso sería el salir a la bolsa, el IPO, como veis aquí, al final, pues mira, hacemos un IPO y los dos fundadores, pues estamos aquí arriba en un edificio muy bonito, se han sumado muchísimas personas que hemos visto antes y aquí se suman todas las personas que compran estas participaciones en la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo te queda aquí? Tú dices que voy a salir público, go public, al final es salir a bolsa, echas un 8,3% de tu empresa, la pones en valores y a partir de aquí todo el mundo se diluye, porque entran muchas más personas de fuera. Al final, hemos visto que del 100% que tenía el fundador de la idea, se queda con un 17,6%. Perfecto, si este 17,6 es algo mucho más grande, pues bienvenido sea, ¿no? Por lo tanto, aquí el objetivo es irse diluyendo a medida que van entrando varias rondas de financiación. Uno de los errores más comunes de tanto inversores como emprendedores es, como sale en la tele estos días, que me quedo el 60% de tu idea por 100.000 euros. Ostras, dependiendo de la empresa tecnológica, yo creo que no va a funcionar eso, ¿no? Es un poco como el programa de la televisión española que van un poco así al que va a hacer mercado, esto que te compro o no te compro. Claro, esto es diferente. Si te entra un inversor al 60% en la primera ronda, imaginaros, ¿no? Sería aquí el 60%, los emprendedores tendrían ya un 20 y 20. Ostras, seguramente en el momento inicial están súper desmotivados ya. ¿Por qué? Porque se van a diluir y tendrán algo muy pequeño. Por lo tanto, también a los inversores, consejos de no apretar demasiado a los emprendedores. Los emprendedores tienen que ser los líderes de la idea, siempre 100%, pero sobre todo aportar este porcentaje, porque todo el mundo tiene que ser, tenemos que hacer un win-win, ¿no? Por lo tanto, si yo invierto algo, pues me gustaría recuperar ese algo más, un porcentaje bastante elevado, pero sobre todo aportar todo el conocimiento y todo lo que se pueda para que esta empresa funcione y vaya para arriba. Lo que sí que tengo es, que creo que no me da tiempo ya, les mandaré un link donde os expliqué también la valoración de empresas que se hace con la metodología de Estados Unidos, de Berkeley, que hace que al final explica todo esto, pero con números, y se puede ver perfectamente cómo puedes negociar desde el punto de vista del emprendedor como del inversor, cómo puedes negociar una idea que te están presentando. O sea, hacer una valoración muy rápida al final se tarda 20 minutos, más o menos, pero para tener un número de decir, venga, pues me estás pidiendo 100.000 euros por un 20% y yo con mi metodología te digo que esos 100.000 euros valen un 16,2%, por ejemplo, y a partir de aquí empiezas a negociar. Todo esto es un win-win, sobre todo las matemáticas en las startups no funcionan, sí que funcionan para empezar a negociar, pero sobre todo tiene que haber pasión, se tiene que invertir o se tiene que empezar una empresa sobre todo de lo que te apasiona y que eso que te apasiona solucione un problema, un mercado gigante. Si al final tu mercado es muy pequeño, es muy nicho, seguramente no va a funcionar.
Puedes ser 100% del mercado muy rápido, pero realmente no podrás pagar ni nómina. Por lo tanto, el consejo así muy rápido que os doy es que los inversores inviertan en lo que entiendan, en lo que puedan aportar valor. Las matemáticas no existen, que los emprendedores que creen empresas de lo que realmente se apasionan. Y nada más, no me extiendo más. Muchas gracias por venir aquí, por invitarme aquí, y cualquier cosa estaré por aquí para resolver.